Reñafe, En el Jacobino, en informar a todos los hospitales, debido a que el enfoque era, y como nos van a escuchar acá detalladamente, que cada uno maneja sus inversiones de una manera separada, aislada, y no tenemos un enfoque en red, ¿no? Y de tal manera que debe hacer un enfoque de a qué población está dirigido cada hospital para dejar en este hospital la alta complejidad nada más. Por eso que se Jacobino una invitación. para un poco orientar en qué sentido queríamos manejar este asunto. Podríamos, para que puedan ver, por favor, puede ponerse acá, entonces, o allá, para que puedan mirar. Bien, doctor, eso era todo. Le damos pase al doctor Percy Díaz Morón, parte del comité de programa multianual de inversiones para estimar la brecha de infraestructura y equipamiento. Muy bien, doctor Percy Díaz Morón, puede continuar. Bien, muy buenos días con todos, con su dueño, doctor Omar. Saludar a todo el equipo de inversiones del Gobierno Regional de Lambayeque y de las unidades ejecutoras de salud que tenemos en la región. En primer lugar, presentarme y a la vez indicar que hemos tenido un arduo trabajo estas 2 semanas conjuntamente con la unidad formuladora de inversiones y también el equipo de inversiones y conjuntamente también con los diferentes responsables de los departamentos y servicios para poder sincerar un informe técnico que nos permita aterrizar pues, en un diagnóstico casi real, obviamente, de las brechas que tenemos en la institución. Hemos tratado de estandarizar formatos utilizando las normas técnicas de infraestructura del tercer nivel de atención y del segundo nivel de atención, además de utilizar las guías de categorización de los establecimientos del segundo y tercer nivel de atención, que básicamente nos permite recoger información de infraestructura, de equipamiento, de recursos humanos y también obviamente de los procesos de atención que se brindan dependiendo del nivel de complejidad de atención. En ese contexto hemos podido estandarizar algunos procesos para poder determinar qué tipo de intervenciones se tienen que realizar de manera específica o integrales de acuerdo a la brecha real digamos, del hospital en función a la cobertura, también a la capacidad operativa y la capacidad resolutiva que debemos tener para poder resolver la problemática de salud a nivel región y considerando obviamente la nueva política nacional de salud que establece la incorporación de las redes integradas de salud por sectores geosanitarios, con zonas sanitarias y regiones sanitarias en diferentes niveles de complejidad para resolver este problema público de la salud, aunado también a la consideración de los puntos referenciales que tenemos para Lambayeque de la macro norte del país. Entonces, en ese contexto voy a dar inicio a esta presentación del diagnóstico que hemos realizado como hospital. Bueno, básicamente nosotros nuestra principal finalidad de esta tarea ha sido realizar el diagnóstico de la brecha de infraestructura o de acceso al servicio de salud para que pueda ser incorporado en el programa multianual de inversiones del periodo 2027 a 2029, ¿no? Entendido como el PMI como un espacio de articulación intersectorial e intergubernamental, ¿no? Trianual, para que podamos, nuestras brechas realmente sean incorporadas en este proceso y en el tiempo ir cerrándolas y mejorando la cobertura de atención. El contexto básicamente actual es que nuestro Hospital Regional Lambayeque enfrenta una disminución de su capacidad operativa y resolutiva, entendida como capacidad resolutiva como el nivel de complejidad o categorización. Si bien es cierto, en el año 2011 categorizamos un establecimiento de salud del nivel 3.1 y en el año 2017 lo ratificamos. Desde ese año a la fecha no hemos podido hacer la recategorización debido a la serie de deficiencias estructurales, no estructurales y funcionales que se tienen en el plan de seguridad hospitalaria que se ha trabajado hace muchos años atrás y que no ha sido actualizado. Entonces hay una alta brecha por cobertura y la capacidad operativa que está relacionada a la sobredemanda de pacientes. Si bien es cierto, tenemos un establecimiento que tiene 32 unidades prestadoras de servicios, sin embargo, a la fecha hay UPSS críticas que no resuelven la problemática, llámese, por ejemplo, emergencia, que la tenemos constantemente colapsada. Entonces, se requiere un diagnóstico de brecha real que nos permita planificar inversiones integrales y específicas para nuestro hospital. El objetivo básicamente es actualizar el diagnóstico de brechas o acceso al Hospital Regional Lambayeque que nos permita definir cuáles son los criterios a tomar en cuenta y obviamente mejores decisiones en elaboración de la cartera de inversiones 2027-2029 como salud del gobierno regional de Lambayeque, porque esto se trabaja como pliego regional, ¿no? Nos hemos tomado como marco nosotros la resolución ministerial 492-2024 que aprobó, obviamente, los indicadores de brecha de infraestructura o acceso a servicios de salud, que tiene su anexo, que es un formato básicamente ya estandarizado y que para nosotros aplica la capacidad instalada inadecuada, ¿no?
nosotros conformamos nuestro comité con resolución directoral 154, hemos formado el comité de brechas y obviamente las áreas técnicas responsables hemos venido trabajando para poder darle la legitimidad y la veracidad del trabajo que hemos realizado, ¿no? Este es el formato 4A, indicador de brecha del cual nos hemos guiado, ¿no? Nos hemos guiado para poder nosotros establecer y obviamente aterrizamos de los 12 indicadores de brecha, aterrizamos en el indicador número 5, que es porcentaje de hospitales con capacidad instalada inadecuada, ¿no? En ese contexto, entonces, el indicador de brecha viene a ser la proporción de hospitales del segundo o tercer nivel de atención que obviamente no se cuenta con capacidad instalada adecuada para atender las necesidades de salud de la población, que lo vemos todos los días, ¿no? La capacidad instalada inadecuada básicamente es cuando el establecimiento de salud no cumple con las normas técnicas de salud, infraestructura y equipamiento. En este caso, se refiere a la norma de categorización fundamentalmente, ¿no? En este momento, por ejemplo, ninguno de nuestros 4 hospitales de la región Lambayeque están recategorizados por la serie de deficiencias estructurales que tenemos, ¿no? El Hospital Regional Lambayeque en este momento, si hacemos una evaluación, su capacidad instalada actual es para ser un hospital de categoría 2.2. El Hospital de las Mercedes de categoría 2.1, el Hospital Belén 2.1 y el Hospital de Freñafe, un establecimiento de salud 1.4. Entonces, tenemos categorías, pero no tenemos los servicios trazadores en este momento operativos, ¿no? Para poder brindar un mejor servicio de calidad. Entonces, eso es que indica que hay capacidad instalada inadecuada, ¿no? Las limitaciones que tenemos actualmente o que se han tenido en los últimos años es que no se encuentra con una información detallada, no se encuentra con una estandarización de metodología como para poder hacer este diagnóstico real de brechas, ¿no? Lo que se tiene actualmente son datos disponibles del Banco de Inversiones, del Sistema de Seguimiento de Inversiones y del módulo del PMI del Ministerio de Economía y Finanzas, porque cada hospital, cada establecimiento presenta de manera aislada. Igual hemos venido haciendo nosotros, tenemos algunas igual inversiones en marcha que han sido aprobadas por el MINSA también, pero son aisladas y que no engloba un proyecto integral que permita cerrar brechas realmente, ¿no? De mejorar el acceso. ¿Cuáles son los supuestos de las brechas? Hay proyectos de inversión culminados, por ejemplo, en nuestro caso el hospital, si bien es cierto, hemos realizado diferentes IOARs, pero obviamente no consolidan como un cierre de brecha real, obviamente para mejorar el acceso a la salud, ¿no? También se considera pues que hay establecimientos que han llevado intervenciones, sin embargo, no han mejorado el funcionamiento de los servicios. Entonces, no permiten el funcionamiento integral de la unidad productora de servicios, que en este caso el Hospital Regional de Lambayeque, ¿no? Hay una fórmula que se utiliza en este caso para el método de cálculo en el consolidado ya del indicador, que es el hospital demandado versus hospital implementado. Básicamente, el hospital demandado es la cantidad de hospitales del segundo o tercer nivel de atención existente sobre el implementado, ¿no? Sobre el hospital existente con capacidad instalada adecuada. Entonces, en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso, en el diagnóstico que hemos realizado como hospital, la brecha de infraestructura alcanza 45%. Es decir, nos falta 45% de infraestructura, equipamiento y proceso de atención para garantizar una atención de calidad. Esa es nuestra brecha en el diagnóstico nuestro. De esa hipótesis partimos. Voy a hacer una presentación rápida de lo que es nuestro hospital para que podamos conocerlo por dentro, ¿no? Desde el tema estructural. Nuestro hospital tiene una población referencial al 2025 de 2.246.000 habitantes. ¿Dónde está el punterito para poder...? Ya, refieren 5 departamentos a nuestra región, de la macrorregión norte. Nuestra categoría está vencida desde el año 2017, no tenemos capacidad operativa, tenemos 206 camas instaladas en este momento, 100 declaradas a su salud, solamente 196, 79 camas en área clínica, 71 en área quirúrgica, camas no hospitalarias 43 que constituyen también sillas de ruedas y camillas, ¿no? Tenemos 25 camas en cuadros críticos divididos en UCI general y UCI intermedios, además de la UCI neonatal. Tenemos 5 quirófanos, de los cuales 3 están al 100% y 2 quirófanos tienen serias deficiencias en temas de equipamiento y mantenimiento o adecuación para cirugías de tipo 1 como cardiovasculares o neuroquirúrgicas, 35 consultorios físicos y más de 36 especialidades médicas, ¿no? Acá tenemos básicamente la estructura metodológica por la cual hemos definido la población referencial. Tenemos un área de influencia directa desde Piura, Lambayeque y Cajamarca, ¿no? Un área de influencia indirecta de Amazonas y Tumbes y también considerando otras regiones por su poca capacidad resolutiva, como San Martín, lo que hacen un total de 2.246.668 habitantes o pacientes que son referenciables a nuestro hospital regional. Esta es la población real en la cual debemos trabajar todas las inversiones presentes o futuras. Nuestro hospital regional Lambayeque ha sido catalogado como un hospital del tercer nivel de atención. Hay que aclarar un tema, siempre hablamos de alta complejidad. El hospital regional no es un hospital de alta complejidad, es un hospital general del tercer nivel de atención. Así lo establece la norma técnica 021, que es la norma técnica de categorización o clasificación de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo en el Perú. Entonces somos un hospital general del tercer nivel de atención.
al igual que el Hospital de las Mercedes, que es un hospital general del segundo nivel de atención, y el Hospital Belén y el Hospital Referencial de Freñafe, que catalogan como hospitales generales también del segundo nivel de atención. No, no somos hospitales de alta complejidad, son los institutos especializados que tienen una categorización de 3-2 o los hospitales que tienen una categoría 2E o 3C, que en Lambayeque no tenemos todavía ninguno. El Hospital Regional Lambayeque brinda servicios de manera individual y colectiva. Básicamente, para este año nosotros ya hemos venido trabajando y ya hemos actualizado nuestra cartera de servicios, ya la tenemos aprobada con una resolución gerencial, ¿no? Y en la cual se ha podido sincerar realmente la cantidad de servicios y procesos que tenemos en el hospital post pandemia, ¿no? Ya lo hemos adecuado, ya estamos haciendo las adecuaciones de señalización estructural también en el hospital para mejorar los servicios prestacionales, ¿no? Estamos ubicados en la zona norte de Chiclayo y tenemos un área total de 48.921.62 metros cuadrados, ¿no? Nuestra población, 2.246.000. Esa es nuestra estructura orgánica interna, aprobada al hospital. Tenemos una dirección hospitalaria, tiene los órganos de asesoramiento, que es la oficina de planeamiento y la oficina de gestión de la calidad, y los órganos técnicos de apoyo y soporte, que es la oficina de administración con todos sus estamentos y la división de tecnologías de información. Tenemos como hospital 3 órganos de línea, ¿no? O 3 direcciones, que es la Dirección de Servicio de Salud, que es la que se encarga directamente del servicio prestacional del hospital, en la que tenemos los diferentes departamentos quirúrgicos, clínicos o de emergencia, áreas críticas, que cuenta también con 2 áreas de apoyo, como es la unidad de gestión del paciente y la unidad de seguridad y salud ocupacional. Además, contamos con la dirección de docencia, ¿no? Que es un tema básicamente de investigación, perdón, para trabajar en 3 áreas importantes y mejorar los procesos de atención hospitalaria, ¿no? Generar nuevas fuentes de información, la dirección de docencia y también la dirección, el departamento de enfermería, que depende directamente de la dirección hospitalaria. Es así como estamos organizados. Obviamente ya en la estructura funcional tenemos diferentes unidades funcionales que se han ido creando en el transcurso de los años para permitir una mejor operatividad y funcionalidad hospitalaria. Y bueno, acá tenemos nuestro hospital, ¿no? Nuestro hospital, al igual que el sistema de salud en la Valle, que es un sistema bastante complejo, ¿no? Es como un laberinto, ¿no? Y director que llega, pues igual como que la persona que está acá, nos agarramos la cabeza y no sabemos qué hacer, ¿no? Es un tema tan complejo que requiere una articulación técnica, una articulación política y que obviamente las decisiones sean visionadas básicamente en ir cerrando brechas y mejorando los procesos de atención. En ese contexto, ¿qué tenemos en el hospital regional en este laberinto, ¿no? Tenemos básicamente usuarios que ingresan y que finalmente los maltratamos, pues porque hay muchas demoras, ¿no? Y muchas deficiencias que no permiten una atención adecuada. ¿Por qué? Porque tenemos una cartera de servicios colapsada por sobredemanda, ¿no? Acá vemos en la fotografía, ¿no? Nuestros pasadizos de la emergencia llenos de camillas, llenos de pacientes en sillas, ¿no? Que es obviamente generado por 2 efectos fundamentales. Uno, por la falta de contención en el primer nivel de atención y en los otros hospitales, y también generada básicamente por la sobredemanda de pacientes que vienen de la macrorregión nororiente del Perú. Entonces, es un principal problema que tenemos, sobredemanda de pacientes que colapsa los servicios que tenemos, ¿no? Tenemos también que a la fecha no se han realizado, no se han completado las evaluaciones de riesgo de las condiciones de seguridad e edificación vinculadas a la actividad prestacional que tenemos en este caso en salud, es decir, no contamos con una inspección, un certificado de inspección técnica de seguridad hospitalaria, ¿no? Es decir, no hemos pasado la inspección técnica por Defensa Civil. Me imagino que es la misma realidad para los demás hospitales porque no hemos hecho las mejoras estructurales, no estructurales y funcionales que deberíamos tener, que este es un documento básico para contribuir al proceso de recategorización e ir mejorando los procesos de atención y poder identificar, ¿no? cuáles son esas brechas estructurales o que debemos realizar tanto de nuevas como también de mantenimiento para la operatividad de los servicios, ¿no? Es un tema común, creo, para todos los IPRES y hospitales de Lambayeque, ¿no? También nos preguntamos si se elabora periódicamente la seguridad hospitalaria, ¿no? El índice de seguridad hospitalaria es un documento técnico que nos permite conocer cuáles son nuestros problemas estructurales, llámese de infraestructura, ¿no? No estructurales, llámese de funcionamiento, sistemas eléctricos, agua, gases, etcétera, ¿no? Al igual de los problemas funcionales de la atención. No lo tenemos, ¿no? No lo tenemos. Si bien es cierto, se ha hecho una consultoría hace algunos años, 2020, en el Hospital Regional Lambayeque. En la revisión que hemos hecho, esto no se ajusta obviamente a la brecha real que se tiene. Por lo tanto, el ISH debe realizarse cada 3 años, como se ha estipulado en una norma. No sé si los otros hospitales lo hacen, pero en nuestro caso está desactualizado o no cumple realmente lo que es el objetivo, ¿no? Que es determinar el índice SWOT. Supuestamente nos han calificado como 0.6, un hospital moderadamente seguro. Sin embargo, no estamos de acuerdo porque vamos a tener que reconstituir un comité técnico hospitalario para hacer este trabajo y tener un diagnóstico real que va a servir para mejorar lo que hemos trabajado a la fecha en este diagnóstico de brechas.
Eh, hemos visto que se vienen haciendo en nuestro hospital también algunas mejoras, ¿no? Se ha hecho en función a la demanda, obviamente, pacientes con cáncer que deben atenderse, pacientes de salud mental que deben atenderse, ¿no? Niños que necesitan atención en UCI pediátrica, en UCI neonatología, se han hecho acondicionamientos, ¿no? Se han puesto infraestructuras temporales, por ejemplo, para oncología, ¿no? Para pediatría, ¿no? Las UCIs, qué sé yo, ¿no? Sin embargo, la pregunta es si se han aplicado criterios y estándares de seguridad en la ejecución de estas obras de construcción o ampliación del Hospital Regional Lambayeque. Estoy seguro que se ha hecho parcialmente o no se han considerado realmente lineamientos que garanticen la seguridad, porque tenemos que tener hospitales seguros en primer lugar, ¿no? Es un tema importante que debemos tenerlo en función a lo que se viene en adelante en el proceso de elaboración de los perfiles de preinversión, ¿no? También mencionar que sí se puede identificar y contextualizar las brechas de infraestructura de acceso al hospital que afectan a la población. Básicamente no. Entonces tenemos que trabajar y orientar, ¿no? Una mejora en la priorización de las inversiones que vamos a hacer nosotros para poder cerrar progresivamente las principales brechas que tenemos en nuestro hospital. Este es un pequeño diagnóstico del hospital que tenemos. Entonces la pregunta que me hago, si como Hospital Regional Lambayeque contamos con un diagnóstico de brechas que permite establecer una cartera de inversiones integrales específicas y mejorar el acceso a la población en Lambayeque y Magallanes Norte, pues creo que no, ¿no? No lo tenemos. Entonces, es importante lo que estamos trabajando hoy, ¿no? Hay una situación regional encontrada que me he tomado la molestia de hacer un pequeño diagnóstico que por el cual identificar por qué no hemos podido, a través de muchos años, ya llevamos muchos años en la gestión pública, muchos gobernantes, muchos directores, muchos técnicos en las unidades formuladoras, pero no se ha avanzado. Básicamente es porque a nivel regional, ¿no? La Autoridad Sanitaria Regional, que es la Gerencia Regional de Salud, tiene una red de servicio desarticulada, ¿no? Desarticulada. La Gerencia Regional de Salud trabaja aisladamente, ni siquiera conoce cómo funcionan los establecimientos de salud, mucho menos los hospitales. Hay una desarticulación total, no se alinean objetivos y acciones para garantizar el trabajo en red. Hay una débil cooperación en estos tres niveles, hospitalarios, primer nivel y redes de salud. Y obviamente no hay una planificación organizada y compartida que tenga la visión de cierre de brechas y de mejora del acceso a la salud. Entonces es un tema conocido muy claro, ¿no? Hemos visto una alta rotación de funcionarios en los últimos años que definitivamente genera pues que cualquier proceso que se quiera iniciar, pues definitivamente tenga que volver a cero o no se pueda implementar, ¿no? Podemos encontrar que hay competencias y conflictos entre los actores, ¿no? Nos estamos peleando con las Mercedes, con el Belén, que yo refiero al paciente, que tengo que salir en una fotografía, ¿no? Que yo soy el que soluciona y constantemente estamos en ese conflicto y competencia de quién es el mejor y que finalmente no nos permite resolver la salud, ¿no? Tenemos problemas de comunicación, tanto políticos como técnicos, ¿no? Generalmente hay imposiciones probablemente de algún tipo para hacer ciertas actividades de atención, sin embargo, lo que genera es un caos, ¿no? Un desorden, una desorganización en la prestación. Existe rivalidad, desconfianza y ánimo de protagonismo en los diferentes niveles de prestación que tenemos. Eso lo vemos todos los días, ¿no? Quienes estamos en el campo lo vemos todos los días, ¿no? Y no tenemos un enfoque estratégico para enfrentar el problema de la demanda hospitalaria. No nos hemos reunido como hospitales, los 4 hospitales, y además de unirse en un comité intersectorial para trabajar los 8 hospitales que tenemos en la región, que incluyen los hospitales de salud, porque los 8 estamos inmersos en la misma problemática. Nosotros tenemos un enfoque estratégico regional que nos permita decir cómo establecemos una red organizada, una red con enfoque estratégico regional para poder mejorar la salud. Hablamos de un plan maestro, o hablamos de la organización de una red territorial en función a la prestación en la realidad de salud en la región, ¿no? No tenemos datos también para la toma de decisiones. En el año 2023 el Hospital Regional tuvo que contratar personal especializado, ¿no? En estadística para poder nosotros hacer un levantamiento de información de todos los indicadores sanitarios que tenemos, ¿no? Lo cual nos ha permitido recuperar en un 80% la data hospitalaria que nos ha servido como instrumento para elaborar nuestro PMF en ese año, ¿no? Y tomar mejores decisiones, ¿no? Tenemos respuestas aisladas, obviamente, iniciativas de trabajo, como es la implementación de nuestros SIGES o nuestra historia clínica electrónica, que creo que es el único hospital que lo tiene implementada. Sin embargo, está todavía en un proceso de interoperatividad para que funcione con los otros establecimientos, ¿no? Por lo tanto, tenemos bajo desempeño para solucionar el problema y acceso a la salud. Entonces, este es lo que se tiene que trabajar en el macro y que como gobierno regional también se le tiene que dar esa mirada porque es el ente articulador y el ente que tiene, obviamente, la gerencia general como para poder sentar a los responsables de las ejecutoras y poder establecer un enfoque estratégico en red y establecer un plan maestro de inversiones en red territorial que permita resolver esta problemática de la salud y obviamente implementar inversiones coherentes y que sean legitimizadas por la población.
En mi hospital propiamente dicho, tenemos en el componente de gestión hospitalaria, tenemos una estructura orgánica que no está acorde al plan médico funcional. La sobredemanda de pacientes ha hecho que se creen muchas unidades funcionales para resolver el problema, ¿no? Tenemos un modelo de gestión por resultados, que es el presupuesto por resultados, que se incorpora en los planes operativos multianuales. Sin embargo, la oferta de servicios que damos no se ajusta a este modelo de gestión, ya que la reposición y la contraprestación es bastante alta. Si bien es cierto, el primer nivel de atención podrá ajustarse, obviamente, por las estrategias sanitarias. Sin embargo, el costo, ¿no? El costo de los diferentes servicios que tenemos genera tener una disponibilidad de productos, ¿no? Bienes y servicios que sean accesibles a la población y evite el desabastecimiento que tenemos, pues, todos los días, ¿no? Hablamos de medicamentos, de insumos de laboratorio, ¿no? Materiales quirúrgicos que hacen que se suspendan cirugías, que el paciente se queje porque no hay medicamentos y que tenga tiempos de espera bastante prolongados. Entonces, esto es un tema que se debe ver a nivel país, como que se genera un nuevo modelo de financiamiento a nivel hospitalario para poder garantizar el alto costo de la prestación, que es muy diferente a la atención prestacional que se hace en el primer nivel de atención. Es una mirada que lo hemos visto siempre. Nuestro plan, no hay un plan estratégico con visión al 2026, si bien es cierto, hoy tenemos una visión país al 2050. Sin embargo, eso no nos puede dejar de alinearnos como sector salud. ¿Cuál es nuestra visión que tenemos? ¿Cómo nos vemos nosotros en 20 años en la región en Lambayeque? ¿Qué es lo que hemos trabajado? Y obviamente en este caso incorpore prioridades de inversión hospitalaria y también las prioridades sanitarias, ¿no? Una de las grandes debilidades que estamos encontrando es que actualmente, si bien es cierto, el Centro Nacional de Planificación, que es el CEPLAN, establece la ruta metodológica, establece, le llamo la camisa de fuerza para poder incorporar las actividades estratégicas, los objetivos estratégicos y las actividades operativas en los planes operativos. Sin embargo, no hacemos consultas ciudadanas, ¿no? No hacemos consultas ciudadanas, no hacemos participación ciudadana, ¿no? Que nos permita a nosotros legitimar realmente lo que vamos a hacer, ¿no? Que no nos suceda lo que sucede en Cañares. En Cañares han construido un establecimiento moderno de más de 95 millones de soles, ¿no? Sin embargo, la población no acude, ¿no? Un centro de salud donde su principal problema es la muerte materna y no tiene un centro obstétrico. Entonces no resolvemos el problema público y no cerramos brechas, ¿no? Y obviamente en nuestros hospitales tenemos que trabajar también en función de esas necesidades. Es importante la consulta ciudadana, es importante que tengamos grupos de interés, por supuesto que sí, porque ellos son los usuarios, son los que nos van a decir realmente cuáles son sus necesidades y que se ajuste a la camisa del usuario, no a la camisa del director, del funcionario que está a cargo de las inversiones. Por lo tanto, no se genera gestión para recursos financieros porque no se visiona un enfoque estratégico. Nuestra categoría está vencida, ¿no? Obviamente limita la respuesta y incrementa las brechas de atención. Hay una desorganización de las UPSS, hay una insistencia de mapa de procesos, no se optimizan los recursos, se duplican o se triplican algunos procesos de atención y en algunos casos se subutilizan, como por ejemplo consulta externa. Vayan al hospital en la mañana, está abarrotado. Vayan en la tarde, es un hospital fantasma. Y es lo mismo creo que ocurre en todos los hospitales. Entonces hay una inadecuada organización, básicamente porque no se actualiza cartera o los procesos no están adecuadamente determinados, ¿no? Se prevé que en los próximos años se incremente la demanda de pacientes que supere la oferta y eso genera pérdida de recursos financieros, ¿no? Desfinanciamiento, ¿no? Hay incumplimiento de procesos hospitalarios, deficiente organización y obviamente incrementa la queja de usuarios que genera más gasto de bolsillo y tenemos que derivar a otros hospitales, ¿no? Como sucede en los hospitales previos a la regional, por lo que no tienen capacidad de respuesta, ¿no? En cuanto al análisis funcional arquitectónico propio de las inversiones, ¿no? ¿Qué hemos visto en el hospital? Congestión y aglomeración de pacientes en los ambientes del hospital. Si ustedes van por los pasadizos de emergencia o los pasadizos de consulta externa, vamos a encontrar pasadizos y salas de consultorios externos llenos, ¿no? En la sala de admisión, en la sala de farmacia están abarrotados. Las zonas de tránsito, los 4 pasadizos que están en emergencia, si ustedes van a ver, están llenos de camas, camillas y sillas de ruedas, ¿no? Hay inadecuados flujos de atención, ¿no? No hay un adecuado flujo entre consultorios y farmacia, entre consultorios y apoyo al diagnóstico, entre emergencia y apoyo al diagnóstico. Es decir, no hay un funcionamiento acorde al plan médico funcional, ¿no? Hay un insuficiente nivel de bioseguridad por la inadecuada infraestructura física y cumplimiento de la normatividad vigente. Por ejemplo, en consultorios externos, los puntos de acopio de residuos sólidos son totalmente inadecuados o faltan o son insuficientes. La UCI neonatología o pediátrica no es tan adecuada, la pediátrica es un acondicionamiento que se ha de hospitalización, ¿no? El banco de sangre, como no tiene infraestructura, ha tenido que pasar a una infraestructura contigua donde funcionaba la unidad de emergencias y desastres. Patología clínica, le faltan áreas de infraestructura para poder funcionar correctamente. Medicina y rehabilitación también, tiene solamente el 30% de la UPSS que correspondería a un tercer nivel de atención. Y así sucesivamente tenemos diferentes problemáticas, ¿no?
Inseguridad física y alto riesgo de siniestro, por ejemplo, identificado en el archivo de historias clínicas. Tenemos almacenamiento inadecuado de medicamentos, lo tenemos en los pasadizos. Si ustedes van por diferentes ambientes, abren una puerta y tienen cajas de almacenes de medicamentos por ahí guardados y encima están vencidos, ¿no? Se han hecho algunas modificaciones de infraestructura, por ejemplo, en hemodiálisis se ha hecho una modificación en la cual, en esta modificación no hay un criterio técnico, se ha roto prácticamente una columna básica y fundamental, ¿no? Y obviamente eso no debe tocarse, es un tema que ya está identificado, sin embargo, se hacen este tipo de acciones que perjudican realmente a la infraestructura, incrementa el riesgo de siniestro, y obviamente después de la pandemia, algunos servicios todavía no han sido recuperados o reorganizados, ¿no? Hay insuficiente ambiente en las UPSS. Las UPSS deben tener servicios e infraestructura, sin embargo, hay varias que no tienen completo: emergencia, UCI neonatal, hospitalización, consulta externa, entre otros que vamos a ver más adelante. Entonces, ese es nuestro diagnóstico arquitectónico de lo que hemos visto, ¿no? En el tema de referencia y contrarreferencia, que explica el por qué tenemos gran cantidad de pacientes abarrotados como corte de emergencia en emergencia, tenemos básicamente pues que no hay, fundamentalmente en el tema normativo, no hay una norma regional de la Gerencia Regional de Salud que establezca, obviamente, un mapa de procesos de articulación territorial. ¿Cómo es el proceso de referencia y contrarreferencia hospitalaria? Eso lo manejamos básicamente por inercia, ¿no? Lo manejamos porque creemos que así funciona, pero sin embargo no tenemos una norma regional que establezca cuáles son los flujos de referencia y contrarreferencia, considerando establecimientos del primero, segundo y tercer nivel de atención. Aunado básicamente a un problema crítico que tenemos. Estamos en pleno siglo XXI y no tenemos un gobierno electrónico en salud, ¿no? Si nosotros no tenemos una articulación interoperable entre establecimientos y hospitales, vamos a tener serias deficiencias en el proceso de referencia y atención oportuna del paciente, ¿no? Tenemos que tener la historia clínica implementada, ¿no? En todos los hospitales, interoperables, y obviamente también en el primer nivel de atención. En ese aspecto, llevemos la experiencia haciendo benchmarking de salud que tiene el ESI, una historia clínica electrónica articulada en todo el Perú, ¿no es cierto? Lambayeque debemos ya trabajar justamente en este tema de la brecha de inversiones, también obviamente una plataforma electrónica, ¿no? De gobierno electrónico que permita tener los hospitales interconectados, interoperables y que permitan un adecuado acceso mediante la referencia oportuna de un paciente, ¿no? No están estandarizados a nivel regional, no existen, ¿no? En cuanto a la coordinación interinstitucional entre los tres niveles de atención, hay una débil articulación de comunicación entre hospitales y establecimientos. No hay un monitoreo de seguimiento de referencias y contrarreferencias. Un paciente viene de llevar una posta médica al hospital, lo atienden y regresa a su establecimiento y nadie le hace seguimiento. El paciente se convierte en caserito del hospital haciendo un uso inadecuado de los servicios. Entonces no hay un monitoreo, no hay un seguimiento. Igual, hay una deserción de pacientes citados, ¿no? Por ejemplo, en consulta externa, en promedio, en el Hospital Regional Lambayeque, de 20 pacientes citados por turnos, hay una subutilización de hasta el 30 o 40%. Es decir, de 20 pacientes te llegan entre 12 a 14. Y el paciente sigue viniendo la siguiente semana porque no le dieron su cita, porque el establecimiento de salud no le informó al paciente que ya tenía su cita y el paciente lo pierde la cita. Entonces, no hay monitoreo, no hay seguimiento y eso hace que haya una subutilización y se incremente obviamente la demanda de atención y el tiempo de espera, ¿no? En cuanto al usuario, el usuario también obviamente desconoce realmente los flujos de atención, no hay campañas masivas de comunicación para que el usuario sepa dónde atenderse, conozca sus unidades referenciales y obviamente eso hace pues de que abarrote los hospitales que tenemos, ¿no? Hay autorreferencia inadecuada también, el paciente acude directamente al hospital, ¿no? Hay una capacidad limitada por la sobredemanda de pacientes, ya lo mencioné, en este caso en nuestro hospital, en UCIs, en emergencia, en oncología, en hemodiálisis, en patología clínica, en hospitalización determinada obviamente por la infraestructura que no está acorde a la demanda regional. Ahí están nuestras brechas, ¿no? Y hay un desabastecimiento inmanente de medicamentos por la sobredemanda, ¿no? Falta de medicamentos, los de alto costo como el cáncer, cuidados intensivos, intervenciones quirúrgicas complejas, constantemente estamos desabastecidos. Faltan materiales médicos que conllevan incluso a suspensión de intervenciones quirúrgicas. Nuestro hospital, por ejemplo, tiene una tasa de suspensión de intervenciones quirúrgicas del 15%. El estándar es 5, es bastante alto, ¿no? Lo que genera un tiempo de espera bastante alto, ¿no? Igual falta insumos y reactivos para ayuda diagnóstica, pero eso no es porque no se haya planificado correctamente, sino por la sobredemanda de pacientes, ¿no? Y aunado también a la falta de guías de práctica clínica o protocolos de actuación, que es un tema de procesos que tenemos que implementar también para que podamos estandarizar la prestación de salud y hacer prevención cuaternaria, que es evitar el sobreuso, el sobrediagnóstico y la sobremedicalización que hace desabastecimiento y mala praxis en la atención médica, ¿no? Miren, acá tenemos alguna imagen de lo que tenemos en el hospital, ¿no? Colapso de hospitales por la sobredemanda de pacientes, ¿no? Eh,
120 pacientes en los pasadizos del hospital, esto fue en 2023, miren acá. El dengue también en el año 2023 hizo que las salas de emergencia, en los pasadizos, las salas de espera se eran ocupadas, acá vemos ocupadas, por ejemplo, por pacientes en camas, en sillas de ruedas, en camillas, hasta en el suelo tuvimos pacientes ahí. Entonces no tenemos una estructura para tener pacientes, ¿no? Miren, igual en el 2023 se identificó que ninguno de los hospitales han gastado adecuadamente en los temas de mantenimiento, aún teniendo identificado puntos críticos de identificar. Es un tema que preocupa, obviamente, en la calidad de gasto que tenemos que hacer, dado las necesidades que tenemos, ¿no? Obviamente también hubieron diferentes muertos por el dengue, ¿no? Y obviamente los muertos generalmente son atendidos en los hospitales, ¿no? Y debemos tener capacidad de respuesta para eso. El problema externo, que tenemos los accidentes que son bastante constantes en la región, accidentes de buses, y que la primera puerta de entrada son los hospitales, ¿no? Como hospitales, por ejemplo, Belén, Las Mercedes, Regional, no tenemos una unidad de trauma. Todos los hospitales en la UPS de emergencia tienen que tener una unidad de trauma, porque tenemos alta incidencia de pacientes con trauma por accidentes de tránsito y que si tuviéramos esto va a ayudar a una sobrevida o una disminución de la mortalidad por los pacientes que tienen estado crítico, ¿no? Tenemos también intoxicaciones nocivas, tenemos la intoxicación por caliwarma en Mochumí, tuvimos más de 400 pacientes que se distribuyeron en los 3 hospitales y que finalmente, como sea, lo resolvimos, pero no tuvimos una organización y estructura para ello, ¿no? El Colegio Sofía tuvimos el año pasado también, que llegara a unos hospitales de las Mercedes Regional, gracias a Dios fue solamente un tema histriónico, pero sin embargo colapsó toda la estructura, ¿no? El Hospital Regional Lambayeque, neonatología, no cuenta con suficiente cama de incubadores. Nosotros tenemos el problema todos los días, ¿no? La guerra entre los ginecólogos, entre los pediatras, los neonatólogos, entre el Belén y las Mercedes y el Regional, ¿no? Peleándose por hacer la referencia. Entonces, eso tiene que resolverse. Sabemos nosotros que en la región Lambayeque, ya hemos hecho también nosotros un diagnóstico, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos una incubadora, ¿no? Una incubadora por cada 1.000 recién nacidos vivos. Si en Lambayeque nacen aproximadamente entre 22.000 a 24.000 nacidos vivos, necesitamos como mínimo en los 4 hospitales, en este caso el segundo y tercer nivel de atención, 3 hospitales, tener como mínimo 24 incubadoras. ¿Cuántas incubadoras tenemos en 3 hospitales? No tenemos ni 15. Entonces tenemos una brecha, es lo mínimo, sin considerar, ¿no? Los pacientes que vienen referidos de la Macronorte, que en promedio para el Hospital Regional Lambayeque son 27. O sea, en conclusión, como gobierno regional de Lambayeque, nuestros hospitales tienen que tener 47 incubadoras como mínimo para garantizar la prestación en los próximos 10 años. Entonces, ese dato es importante para adicionar en las nuevas unidades productoras que vamos a construir o que se va a construir en la región de Lambayeque y obviamente también en la ampliación, mejoramiento de lo que vamos a tener en los 4 hospitales de la región para tener respuesta, ¿no? Porque el principal problema de colapso o demora en la atención nuestra, por ejemplo, es en estos puntos, ¿no? Está relacionado a mayor muerte materna y a mayor muerte neonatal, que son indicadores trazaderos básicos que tenemos como objetivos en el Ministerio de Salud. Miren, Defensoría advierte medicinas vencidas, falta de insumos, áreas de emergencia colapsadas en los principales hospitales. Es un problema común. Por eso queda importante en esta reunión, porque tenemos que sentarnos a definir cuáles van a ser los flujos que vamos a atender, cuál va a ser la cartera de servicios, cuál va a ser la complejidad de la prestación para ordinarse y que las inversiones que se hagan se planifiquen en ese orden. Y no nos colapsemos los 4 hospitales en la misma problemática. Entonces, ¿qué encontramos en nuestro hospital también? Tenemos acá nuestra sala de espera, tenemos largas colas, gran demanda de pacientes, carencia de médicos que nos faltan también, que es la otra parte de la brecha, equipos e infraestructura obsoletos, ¿no? En el hospital regional, más de 12 años con equipamiento que no se ha dado mantenimiento, en el menor caso se ha perdido su utilidad, su tiempo de vida, por lo tanto tenemos una gran brecha, a pesar que en los últimos 5 años se ha ido reponiendo ciertos equipos, ¿no? Por lo tanto, no hay estrategias que garanticen el acceso a los servicios que respeten los derechos fundamentales de las personas. Entonces, para el 2025, el hospital presenta disminución de su capacidad operativa resolutiva, ya lo hemos dicho, hay crecimiento en la demanda, hay falta de la oportunidad de atención a los diferentes niveles de atención que ya lo mencionamos, ¿no? Postergación de citas, por ejemplo, reprogramación de cirugías o exámenes de diagnóstico, por la gran brecha que tenemos también de médicos especialistas en la región. Acá tenemos lo que ha ido sucediendo en el hospital también, miren, colapsos e inundaciones en los servicios, ¿no? El techo se desploma, un techo que se desplomó por falta de mantenimiento, por ejemplo, en alguna de las habitaciones o porque los techos no fueron impermeabilizados. Ya en el ISH nos dirá, pues, obviamente, cuáles son los puntos críticos por los cuales han ocurrido estos eventos, ¿no? Hay deficiencias en diferentes servicios, la emergencia colapsada, ¿no? Riesgo de explosiones, ¿no? Obviamente también tenemos un contexto epidemiológico en el cual se ha incrementado, obviamente, diferentes brotes epidémicos, ya somos una zona endémica de dengue, estamos recibiendo pacientes de leptospirosis, pacientes con fiebre amarilla que nunca le hemos tenido, que vienen de la macrorregión nororiente y que básicamente, pues, también el hospital no tiene estudios de vulnerabilidad física o funcional, ascenso de recursos hospitalarios o el censo del sistema de salud local, que nos permite responder, ¿no? O sea, tenemos que
responder a todas las necesidades que vamos a entender. Por lo tanto, también podemos decir que el hospital, la seguridad del Hospital Regional Lambayeque en este momento frente a emergencias y desastres no es la más adecuada. Se requiere un diagnóstico estructural, no estructural y funcional para poder desarrollar inversiones integrales y específicas. Entonces, de manera general es que he podido mostrar cómo está nuestro hospital. Acabo de mostrar algunos datos, por ejemplo, importantes que tienen que ver no con inversión, sino con estructura y organización de servicios que tienen que ver con cómo nos organizamos con el primer nivel de atención. Me hubiera gustado también que los gerentes de las redes también estén presentes porque son los responsables de organizar la contención para los hospitales de los pacientes referibles. Miren, en este cuadro que puedo mostrar en el 2029, encontramos, por ejemplo, ¿no? Por prioridades de atención. Prioridad 1 y 2 son los pacientes que deben atenderse en hospitales. Son los pacientes que tienen riesgo de muerte o riesgo de discapacidad y que si no se atiende tienen riesgo inminente de muerte, ¿no? 1 y 2. Prioridad 3 que también se puede resolver el problema específico porque viene. Y prioridad 4 que son atenciones ambulatorias. Miren, tuvimos 37.810 atenciones durante el año, de las cuales 398 fueron prioridad 1, solo menos del 5%. Y prioridad 2, 10.121, que en promedio, ¿no? Que en promedio hicieron un 35%. Es decir, 35% de todas las atenciones del hospital correspondían al hospital. Y miren, más del 65, 23.016 pacientes, ¿no? Más los pacientes sin identificar que son 1.906, hicieron un total de 65% de prestaciones realizadas en la emergencia que no son prioridades unidas, es decir, que no correspondían al tercer nivel de atención. Es decir, 2/3 partes de la atención de la emergencia no corresponde al nivel de atención. Son atenciones que se deben atender en el primer nivel de atención. Tener establecimientos de 12 horas o de 24 horas que resuelvan esa problemática que sí se puede hacer. O sea, se puede hacer. Sin embargo, están siendo referidos a los hospitales colapsando, haciendo una gran sobredemanda y haciendo un uso y abuso de recursos escasos que tenemos disponibles para la prestación. Entonces, es un tema que se tiene que analizar, ¿no? Como red para ver cómo se organiza el flujo de referencia y hacer la verdadera contención. No puede ser que el 65% de la atención que se resuelve en primer nivel de atención se siga atendiendo en los hospitales, ¿no? Y que no estamos haciendo nada, ¿no? Como gestores tenemos que ordenarse y organizar. Esto tiene que bajar. Tenemos que hacer esta línea de base y hacer una curva en los siguientes años para ver cómo ordenamos o reorganizamos esto, cómo fortalecemos establecimientos. Por eso que en la brecha del primer nivel de atención se tiene que establecer, en función a las redes integradas, cuáles son los establecimientos cabeceras por territorio o espacio geosanitario que debe resolver esta problemática y que genere esa contención en los hospitales. Nos dediquemos a resolver lo que realmente debemos resolver, ¿no? Acá ya es un tema de lo que mencioné, la institucionalización de los pasillos. Acá tenemos otro dato, por ejemplo, ¿no? En la UCI neonatal, que es uno de los principales problemas que tenemos en todos los hospitales, ¿no? Nuestra UCI neonatal recibe un paciente y en promedio debe quedar más o menos 25 días, es el promedio que debe tener, y debemos tener un estándar de 4 egresos por mes. Sin embargo, tenemos un promedio de 2 egresos por cama UCI, ¿no? Lo que indica que hay deficiencias técnicas importantes, ¿no? Que no permiten obviamente manejar correctamente. En este caso, vamos a encontrar que más del 28% de pacientes van a estar a la espera, obviamente, de una cama UCI neonatal por las deficiencias técnicas que tenemos, ¿no? Tenemos 5 quirófanos también, de los cuales 2 están parcialmente operativos, hay estructuralmente y funcionalmente hay deficiencias, y que también hemos encontrado que el 65% de cesáreas que se realizan llevan una alta tasa de suspensión de cirugías selectivas del 15%, ¿no? El estándar de cesáreas también en los hospitales es de 33%. Eso, por ejemplo, gestión de la calidad debemos que trabajarla, ¿no? Para ir bajando. O sea, hay muchas innecesarias que hacemos cesáreas. Por lo tanto, hay que trabajar también para evitar colapsar, ¿no? Los servicios quirúrgicos para la emergencia, ¿no? Conclusión de todo esto, tenemos un limitado acceso de la población lambayecana en la macrorregión norte para recibir servicios adecuados en el Hospital Regional Lambayeque, ¿no? La necesidad, hay que analizar la oferta de servicios y hacer nuevos proyectos de inversión. Como Hospital Regional Lambayeque nos estamos planteando en este equipo de gestión que dirige el doctor Percy Ordemar Vázquez y el doctor Omar Díaz, establecer 5 productos, ¿no? El primer producto es la cartera de servicios actualizada que ya la tenemos, ya tenemos una resolución que lo aprueba, ya lo hemos trabajado. Realizar el proceso de recategorización, un proceso que desde hace más de 8 años no lo hemos hecho, ¿no? Para tener una vigencia de 3 años, 25, 27, es un tema bastante complejo, porque tenemos que hacer levantamientos estructurales, que es el principal hueso a roer, y que ahí tenemos que hacer algunas acciones de optimización o mantenimiento, ¿no? Va a ser difícil, pero sí lo vamos a tener que trabajar, tenemos que iniciarla, ¿no? El informe técnico de brechas de infraestructura, de equipamiento y de recursos humanos. Esta semana también vamos a iniciar el trabajo de brechas de recursos humanos también con el equipo técnico conformado. Y obviamente trabajar un plan estratégico como gobierno regional de Lambayeque que incorpore, obviamente, dentro de sus acciones estratégicas, el gobierno electrónico en salud. No tiene una acción estratégica para gobierno electrónico en salud. Si bien es cierto, hay una alineación
que hemos visto con el Plan Bicentenario, ¿no? Con el Plan Multisectorial en Salud, el PCM del Ministerio de Salud, el Plan Estratégico Regional y el Plan de Desarrollo Concertado Regional. Sin embargo, esta línea estratégica no está incorporada, así que es un tema que tenemos que trabajar a ese nivel, ¿no? La gerencia regional tiene que tomarlo como principal política de gestión en los siguientes años, el gobierno electrónico en salud, implementar la historia clínica electrónica, dado que ya nosotros estamos atrasados 20 años, ¿no? En otras regiones como Cusco, Ayacucho, ¿no? En mismo Lima, ¿no? Que trabajan hospitales inteligentes, que trabajan tecnologías de información y comunicación para acceso oportuno, y obviamente también se está trabajando actualmente en las nuevas infraestructuras o los nuevos equipamientos de inversión, trabajar obviamente con equipamiento de alta tecnología y de alta gama que permite hacer cirugías incluso a distancia, ¿no? Y obviamente procesos de atención, digamos, de mejor optimización. Entonces, esos temas tienen que tomarse en cuenta para ello. Nosotros sí consideramos hacerlo acá, ¿no? Y obviamente debe ser un plan estratégico, que es el que va a definir, obviamente, conjuntamente con el plan de inversiones, el desarrollo estructural de la salud. Tener un plan maestro de inversiones como hospital, esa es nuestra meta, lo vamos a tener que trabajar, actualizar nuestro PMF realizado en el 2023, que tiene todavía algunas cosas por incorporar o mejorar, obviamente con el equipo técnico que se ha conformado, que tiene más competencias técnicas, o obviamente más experiencia en estos temas, ¿no? Y que permita ser un insumo, al igual que los otros hospitales también, para que la región Lambayeque tenga un plan maestro de inversiones con enfoque territorial en función a la política nacional de redes integradas de salud. Entonces, eso es lo que nos hemos planteado nosotros, del cual el 5 es el que nos tiene reunidos el día de hoy, ¿no? Brechas y necesidades de inversión, ¿no? Nosotros hemos tomado como referencia a la población país, ¿no? Que tenemos a la fecha 34 millones, Lambayeque tiene 1.373.000, y básicamente me he tomado la molestia de hacer un diagnóstico situacional. Ustedes se han preguntado, ¿cuántas camas hospitalarias necesita Lambayeque para resolver el problema público de la salud? Eso es un tema que no sé si se ha hecho o no se ha hecho, pero de ahí debemos partir para hacer las inversiones. Escuchamos políticamente y técnicamente necesitamos un hospital macrorregional, necesitamos otro hospital de las Mercedes, otro hospital Belén, y salud tiene en su cartera de inversiones 5 hospitales más, ¿no? Sin embargo, la pregunta es, en esta planificación, ¿se ha definido cuántas camas hospitalarias debe tener la región Lambayeque para eso? Entonces me he tomado la molestia de sacar, he tomado como fuente de datos, como lo toma la OPIMINSA, ¿no? Su salud, el registro de inserciones de las CIPRES, con fecha 20 de marzo, hemos filtrado, por ejemplo, en Lambayeque todos los establecimientos que tenemos internamiento, ¿no? En la región, independientemente de si son públicos y privados. Y hemos encontrado en esta lista que en total en Lambayeque tenemos 1.315 camas hospitalarias. Esa es nuestra capacidad de oferta, 1.315 camas hospitalarias. Para ello, hemos utilizado como estándar el estándar de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Interamericano de Salud, que establece que para tener un estándar adecuado de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes nos permite resolver el problema de la salud. Son 2.5 camas por cada 1.000 habitantes. Ese es el estándar que debería existir en el mundo, ¿no? Entonces he tomado los datos del INAI. Tenemos como país 34 millones de habitantes, Lambayeque 1.373.000. Camas hospitalarias en el Perú, que también lo hemos sacado del RENIPRES, tenemos como país 34.570 camas y en Lambayeque 1.315 camas. ¿Cuál es el estándar del OMS? El estándar es 2.5 camas por cada 1.000 habitantes. ¿Y cómo estamos en este momento? ¿No? Tenemos, por ejemplo, que como Perú tenemos 1.6 camas, tenemos una brecha de 1 punto, ¿no? Una brecha altísima de camas hospitalarias en el país, 1.6, y como en Lambayeque estamos en 0.96. Tenemos una cama por cada 1.000 habitantes. O sea, por debajo del promedio nacional encima. O sea, estamos con serias deficiencias de acceso a una cama hospitalaria. Entonces, en ese contexto, la brecha es de menos de 1.7 camas en Lambayeque, ¿no? En Lambayeque, lo que hace que en la planificación de inversiones que debemos hacer en el futuro, como región, independientemente público-privada, debemos implementar como mínimo 2.119 camas. Es decir, nos falta 2.119 camas hospitalarias como región para poder nosotros resolver el problema público de la salud. Pues este es un dato importante del cual debemos partir para las inversiones, ¿no? Y todo economista que trabaja en inversiones lo tiene que manejar y conocer. Entonces, pero ¿cómo hacemos las inversiones? Se tiene que trabajar en función a la política nacional, que es las redes integradas de salud. Las redes integradas es un mecanismo de gestión, ¿no? En el cual establece que debemos organizarnos por territorios, por niveles de complejidad, por espacios geosanitarios que nos permita tener contención en el primer y segundo nivel de atención para resolver problemas públicos de mediana y alta complejidad en los hospitales designados como regiones sanitarias. En Lambayeque, por ejemplo, ¿cómo va en este proceso de implementación? En Lambayeque se han establecido 6 redes integradas de salud, ¿no? 3 en Chiclayo, 1 en Frañafe y 2 en Lambayeque, no hay LAM Norte y no hay LAM Sur.
¿En qué etapa nos encontramos? Todavía nos encontramos en la etapa de conformación. No hemos avanzado nada, solamente hemos hecho la identificación. En el año 2024 lo iniciamos nosotros, sin embargo, no se ha avanzado nada. Entonces, si no se avanza, no se puede reestructurar el modelo prestacional, que es el modelo de cuidado integral de salud, y obviamente también los nuevos flujos de atención para hacer la referencia y contrarreferencia, ¿no? Sin embargo, ya se identificaron fue aprobado también con la RM 961-9/2021, ¿no? Tenemos 6 para 1.330.000 habitantes. Miren, acá están las 6 redes, acá están los distritos, ¿no? Acá están los distritos o los espacios por cada red, ¿no? En Chiclayo 1 está todo el circuito playas, si no me equivoco. Chiclayo 2 está la parte desde Leonardo Ortiz hasta Chongoyape. En Chiclayo 3 está Chiclayo San Juan Malca, Farañafe, Nailam Norte y Nailam Sur. Entonces, 6 espacios territoriales ya definidos de cómo se debe determinar el enfoque territorial de la atención. Y ojo, es importante para las inversiones, ¿no? Entonces, acá tenemos nosotros la pirámide de atención. El primer nivel de atención es el primer nivel de atención ambulatoria, el que debe resolver más del 65% de la prestación. El segundo nivel, ambulatorio y hospitalario, que debe resolver el 25% de la prestación. Y el tercer nivel de atención, que debe resolver solamente el 5 al 10% de alta complejidad, ¿no? Tenemos 4 hospitales, los 4 hospitales se encuentran en las mismas condiciones, con el 100% de infraestructura, capacidad instalada inadecuada, ¿no? Con 2 hospitales que tienen entre 100 y 200 años de tiempo de vida útil, que obviamente necesita urgentemente una reposición, y un hospital de Farañafe colapsado hace más de 10 años y que definitivamente ha tardado mucho este proceso de adecuación para atender adecuadamente a la población. Entonces, acá muestro los servicios que deben fortalecerse prioritariamente, ¿no? Que son atención ambulatoria en emergencia, consultas externas, ¿no? Cirugías o apoyo al diagnóstico, ¿no? Este es el mapa geosanitario por el cual debemos tener en cuenta, ¿no? Tenemos las diferentes redes en el mapa, ¿no? Los hospitales mapeados en cada provincia, y acá vemos básicamente el hospital regional, que es el hospital macro, ¿no? El que se convierte en una región sanitaria, ¿no? Entonces, el hospital regional Lambayeque, según este contexto, se convierte en una región sanitaria, sin desmedro, obviamente, de tener en cuenta la planificación de inversiones de los nuevos hospitales, en el cual se tiene que hacer un dimensionamiento real con un enfoque estratégico territorial para no duplicar, obviamente, la cartera de servicios, sino que sea una cartera de servicios complementaria, accesible y que genere, obviamente, rapidez y oportunidad en la atención. Ese es el modelo que les menciono, ¿no? Acá tenemos un territorio, ¿no? Donde funcionan establecimientos de 12 horas, ¿no? Ya todo gestor debe trabajar en eso, ¿no? No deben existir establecimientos de 6 horas. Definitivamente es un establecimiento que vulnera el derecho a la salud. Establecimientos de 6 horas en los cuales muchos no tienen médico. En Lambayeque, por ejemplo, los 193 establecimientos categorizados en establecimientos 1 y 1 son más del 60%. O sea, es ilógico. Más del 60% no tiene acceso, obviamente, a un examen de laboratorio, no tiene acceso a una consulta odontológica, no tiene acceso a un examen de laboratorio porque no lo hay. No está visionado en este nivel de prestación. Entonces, debe haber establecimientos de 12 horas o un espacio territorial departamental de un establecimiento de 24 horas que resuelva ese 65% de problemas que hemos mencionado en nuestra emergencia. Si tiene ese enfoque, se va a resolver acá, ¿no? Y obviamente los hospitales del segundo y tercer se conviertan básicamente en los que respondan a la patología de capa media y capa compleja. Entonces, esa es la red de salud que se tiene que trabajar, y se responde a una red de atención primaria, una red hospitalaria de segundo nivel y una red hospitalaria de alta complejidad. Entonces, es el modelo que debemos tomar en cuenta para planificar inversiones en los 3 niveles de atención. Estos son los 12 indicadores que mencioné. Son 5 indicadores identificados para el cierre de brechas, de los cuales a nosotros nos corresponde el número 3, ¿no? Atención de servicios hospitalarios, porcentaje de hospitales con capacidad instalada inadecuada, ¿no? Y obviamente se especifican las líneas de base, ¿no? Ahí está mencionado, es lo mismo. Acá tenemos cómo está el diagnóstico, por ejemplo. O sea, qué es lo que se ha planificado en el PMI 2026-2028, en la línea de base, ¿no? Se ha planificado, por ejemplo, para Lambayeque, ¿no? Se han identificado 8 hospitales, ¿no? Claro, son los 4 hospitales del MINSE, los 4 hospitales de salud. En el MINSE está Regional, Mercedes, Belén y Froñafe, y en el salud está Almanzor, Heisen, Nailam y Hospital de Tumán, ¿no? 8 hospitales para los cuales se está planificando, que los 8 hospitales tienen una capacidad instalada inadecuada, ¿no? Esa es la planificación que se ha hecho, ¿no? Y que se plantea resolver. Y obviamente en la hoja de ruta al 2028, en lo que ya se tiene priorizado en la cartera de inversiones, como Lambayeque se ha planificado por lo menos al 2028, serán las brechas de infraestructura en 7 hospitales. Para nosotros entonces se constituye una oportunidad de hacer este diagnóstico para que se incorpore básicamente en la cartera priorizada de inversiones en el PMI 2027-2029. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Preocupa realmente en lo que encontré en este informe, que a la fecha no se ha planificado en otro indicador nuevos hospitales. Para Lambayeque dice que no necesita más hospitales. Obviamente es erróneo porque no se ha hecho un diagnóstico correcto, porque significa que nosotros no hemos presentado como región el sustento técnico para ello, ¿no? Eso es lo que significa.
¿Qué tenemos acá? Bueno, básicamente mencionar lo que se tiene que trabajar, lo que ya mencioné, ¿no? Tener en cuenta que para las nuevas inversiones no solamente hay que hacer optimizaciones o ampliaciones marginales o reposición, sino hay que hacer nuevas infraestructuras que me permita hacer un cierre real de brechas de infraestructura, ¿no? ¿Qué nos hemos planteado como hospital? Y hemos planteado nosotros en nuestro diagnóstico general, ya como equipo y apoyo al equipo de gestión, hemos planteado 15 indicadores de gestión. Hemos hecho una matriz de decisiones, ¿no? De las cuales las 6, las 7 y la 8 corresponden al tema de inversiones, ¿no? En la 6, como acción estratégica, nos hemos planteado actualizar el plan médico funcional este año 2025. Si bien es cierto, ya lo tenemos en 2023, sin embargo, lo vamos a mejorar, ¿no? Lo vamos a mejorar porque todavía hay una brecha que no se ha considerado ahí, ¿no? Nuestra alternativa es implementar un equipo técnico de dirección de servicios de salud para poder fortalecer la operatividad de la unidad formuladora y la capacidad técnica de la unidad de mantenimiento. Entonces, este equipo nos vamos a capacitar, no sé qué vamos a hacer, pero vamos a hacer una ruta técnica que nos permite hacer un nuevo levantamiento de información, ¿no? De planta para tener un diagnóstico más completo. Si bien es cierto, está bien hecho, sin embargo, hay que mejorarlo porque hay nuevos contextos que hemos encontrado, ¿no? Entonces, nuestra primera tarea en el 2025, que ya lo estamos haciendo. Otra acción es mejoramiento de la capacidad resolutiva del hospital a corto plazo y a mediano y largo plazo. A corto plazo, básicamente, mejorar la capacidad resolutiva de las UPSS críticas, ¿no? De emergencia, ¿no? Incorporar la unidad de trauma, tópicos, salas de observación y una vigilancia intensiva, de hospitalización, incrementar camas en función a la demanda, ¿no? Y cuidados críticos, especialmente la UCI neonatal, la UCI pediátrica y las UCIs generales que tenemos, además de mejorar los centros quirúrgicos. Toda vez que ya iniciamos en el hospital regional a hacer cirugías de altísima complejidad, prioridad 1, en el caso de las cirugías cardiovasculares en adultos y en niños. Por lo tanto, obliga a que ya tengamos las UCI, al menos implementadas UCI especializada, ¿no? Funcionalmente para poder realizar ese tipo de cirugías. Entonces, es lo que amerita de manera a corto plazo que se van a tener que trabajar como intervenciones integrales específicas, ¿no? Elaborar el plan maestro de inversiones que contenga el plan integral, ¿no? Que tenga en el año 2026-2020. Son 3 acciones que nosotros tenemos ya clarísimas que vamos a hacer, ¿no? Nuestro programa médico funcional a 15 a 20 años, que ya lo tenemos, hemos mencionado y que ya está resolviéndose. Hemos tomado en cuenta diferentes elementos, 6 elementos técnicos, ¿no? Desde el planteamiento técnico de la oferta y la demanda, ¿no? A 15 años en la proyección, hasta la funcionalidad que es la adecuación de relación a las UPSS, los flujos, ¿no? Que debe estar articulado e integrado de acuerdo a cómo está estructurado en la norma técnica de infraestructura del tercer nivel de atención. Esa es nuestra cartera de servicios, es una muestra ya de lo que hemos hecho en la proyección a los 15 a 20 años que mencioné, ¿no? En la cual se ha visionado, se ha tomado en cuenta, ¿no? La presencia de los más de 189 establecimientos del primer nivel de atención, los 7 centros de salud mental comunitarios que funcionan, ¿no? El Centro Referencial Especializado de Terapia Física y Rehabilitación en Chosica, que está visionado también en las inversiones como gobierno regional, ¿no? Y las 3 redes integradas, las 6 redes integradas establecidas básicamente para poder hacer todo un plan maestro de inversiones. Ya está visionado, solamente hay que hacerla aterrizar en la data, ¿no? Hemos utilizado una estructura metodológica de la formuladora de inversiones para definir la población demandante, que ya lo presenté en el primer cuadro, ¿no? Para una población demandante local, ¿no? Regional, macro-regional y nacional, ¿no? Eso ya no me voy a demorar acá, es un tema técnico que ya lo vamos a ver en adelante. Nuestro programa médico funcional que hemos trabajado, que hemos considerado la cartera de servicios, ¿no? Las atenciones proyectadas hacia 20 años, ¿no? El valor referencial del volumen de producción que se optimiza, obviamente, en este periodo de tiempo, el grado de utilización de los servicios, los ambientes o servicios que lo hemos definido por UPSS, ¿no? Que aparece un poco más fácil y más legible, ¿no? Los ambientes o número de camas necesarias y los comentarios o recomendaciones para su implementación, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, del resumen del PMI que hemos realizado, ¿no? Miren, hemos tomado en cuenta los ambientes y las camas proyectados y los ambientes y camas que actualmente tenemos en la capacidad instalada actual, ¿no? De lo cual hemos podido, rápidamente puedo explicar para no demorar, por ejemplo, ¿no? Que en consulta externa hemos tenido 78 ambientes, estamos planificando tener 124 ambientes, ¿no? 36 actualmente en consultorios externos médicos, planificamos tener 52, en el detalle ya lo vamos a mostrar en el documento técnico, ¿no? Consultorios no médicos 7, intentamos tener 28, y obviamente las salas de procedimientos de 35 pasar a 44 salas de procedimientos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? En conclusión, de 206 camas hospitalarias que tenemos actualmente, nosotros vamos a pasar a 526 camas hospitalarias. Ese es obviamente nuestro dimensionamiento de crecimiento para los próximos 20 años en camas hospitalarias y en función a las UPSS de atención directa, atención complementaria o de soporte que tenemos en el hospital. Total, nosotros tenemos 18 UPSS de atención directa complementaria y tenemos 14 UPSS de soporte para el hospital.
Y acá está el diagnóstico que hemos realizado de la infraestructura. Hemos utilizado una metodología amigable, ¿no? Que nos permita definir rápidamente este tipo de planificación de inversiones. Por ejemplo, lo hemos trabajado por UPSS, ¿no? Hemos hablado de UPSS, hemos hablado de la brecha de cobertura física, el estado actual, el diagnóstico actual y la brecha de cobertura que nos falta. ¿Qué observaciones hemos encontrado en este diagnóstico? La propuesta de intervención que nosotros planteamos realizar como equipo de Hospital Regional Lambayeque, la propuesta de solución a corto plazo y la propuesta de solución a mediano y largo plazo. No me voy a demorar en ese tema, lo vamos a ver en detalle, sin embargo voy a mostrar, por ejemplo, en la UPSS de emergencia, ¿no? Su diagnóstico actual es muy malo, ¿no? Actualmente instalado tiene solamente 10% de lo que debería tener, presenta serios problemas de hacinamiento. Si bien es cierto, ya se cuenta con un IOAR para la construcción de equipamiento del segundo nivel, tiene un código único de inversiones ya establecido. En el primer nivel de atención se hizo mantenimiento en el año pasado y a inicio de este año, ¿no es cierto? Pero sin embargo, continúa el hacinamiento y tenemos puntos críticos que hemos mencionado, ¿no? La propuesta es hacer una intervención integral, ¿no? Construir salas de observación diferenciada en emergencia, ¿no? Y obviamente hacer un trabajo preventivo correctivo de la infraestructura y los procesos de señalización, es decir, tanto estructural como no estructural. Y obviamente se hace un mejoramiento y ampliación de la emergencia en el área libre, ¿no? Para, obviamente, lo que nos está faltando, como mencioné, la unidad de shock trauma, la unidad de vigilancia intensiva, incrementar el número de camas en las salas de observación y complementar los tópicos, los 5 tópicos básicos que tenemos, que son cirugía, pediatría, ginecología, cirugía general y traumatología, ¿no? Y así sucesivamente acá está el diagnóstico, ¿no? En consulta externa, malo, en obstétrico, muy malo, 10%, centro quirúrgico, muy malo, 10%, hospitalización, malo, 40%, ¿no? Y así sucesivamente, acá está el detalle, no quiero demorarme más de lo que yo estoy diciendo, sin embargo, ya les vamos a mostrar ahí todo lo que hemos trabajado, ¿no? Por ejemplo, en patología clínica, ¿no? Su estado actual es regular, tiene una cobertura del 60%. Los ambientes físicos de patología clínica se encuentran divididos en el primer piso del Hospital Regional Lambayeque, ya los vamos a mostrar en los planos también, ¿no? Y también están distribuidos en el quinto piso, ¿no? Y el quinto piso, esos ambientes pertenecen a la unidad de investigación, no son de laboratorio, sin embargo, lo estamos utilizando como parte del OPS de patología clínica. Básicamente maneja una parte importante de equipamiento, sin embargo, le falta, ¿no? El equipamiento no es adquirido de manera adecuada y básicamente necesita mantenimiento y equipamiento. Entonces, se tiene que hacer una intervención puntual, ¿no? La organización de los ambientes de laboratorio según la norma técnica 119, reubicación de ambientes de banco de sangre que funciona ahí, que no debería funcionar ahí, y mantenimiento preventivo correctivo de la parte estructural y no estructural, ¿no? Está la patología clínica, está regular, 60% de cobertura física. UPS de imágenes, 60%, está regular. Medicina de rehabilitación es muy malo, 40%. ¿No? Nutrición y dietética muy malo, banco de sangre, por ejemplo, muy malo, 10% solamente tiene. Entonces, actualmente funciona, ¿no? Sus actividades lo hacen en los ambientes físicos de la EMED, o sea, no es una infraestructura creada para hacer banco de sangre y además está fuera, ¿no? De los flujos, donde debería estar según la estructura arquitectónica que debería tener un hospital por los flujos que se deben manejar. Acá es una intervención integral, se tiene que hacer una nueva infraestructura, crear esta UPSS en el área libre de expansión, que ya también está identificada básicamente en los puntos estratégicos de crecimiento hospitalario, ¿no? La UPC de farmacia, por ejemplo, no tenemos, es malo, 40% de cobertura física, no tenemos un almacén especializado de medicamentos ni de insumos y médicos, actualmente se alquila un almacén particular, haciendo costo innecesario. Acá se requiere una nueva infraestructura, ¿no? De farmacia y almacén para en las áreas de expansión, ¿no? No puede ser esterilización, hemodiálisis, radiología, ¿no? Quimioterapia, por ejemplo, nosotros no tenemos infraestructura de quimioterapia, lo que hemos hecho básicamente es hacer una adecuación en el segundo piso, ¿no? Junto al área de cuidados intensivos y junto al área de sala de exposiciones, por lo tanto se requiere una nueva infraestructura. Medicina nuclear está muy malo, al momento todo el equipamiento está obsoleto, no funciona, si bien es cierto, el año pasado nosotros presentamos una iniciativa como ayudar al Ministerio de Salud, está aprobado con Código Único de Inversiones. Este año tenemos que seguir insistiendo para que pueda hacernos la adquisición, obviamente, y obviamente ver la nueva infraestructura también para este área, que es fundamental también para la operatividad del nivel de complejidad, ¿no? En cuanto a las UPSS de soporte, que son 14, administración, gestión de la información, transportes, también se encuentran en estado regular, ¿no? La casa de fuerza, por ejemplo, en la cual necesitamos implementar también una nueva planta de oxígeno que tenga capacidad de respuesta a la creación de las unidades de cuidados intensivos especializados que se van a tener que realizar, implementar la cadena de frío que tampoco se cuenta, ¿no? Mejorar las condiciones de la central de gases que al momento es muy malo y tiene un 40% de cobertura, ¿no? Tener infraestructura adecuada que en este momento tampoco la tiene, ¿no? Los almacenes, lavandería, mantenimiento también en estado regular, salud ambiental muy malo.
sala de uso múltiples no tenemos, y la sala de residencia personal, que fue utilizada actualmente por docencia, ha sido ocupada por ellos, ¿no? Y en investigación también que necesitamos tener nueva infraestructura en las áreas de expansión. Entonces, este es nuestro diagnóstico, que en el detalle lo vamos a presentar ya técnicamente, ¿no? Por UPS y obviamente detallado por demanda, por la demanda establecida y también obviamente para hacer una propuesta arquitectónica de todo esto, ¿no? Entonces, acá más o menos un resumen, ¿no? De la brecha de infraestructura a corto plazo, mediano y largo plazo, ¿no? A mediano plazo, plantear ampliación del servicio de neonatología, que ya lo mostramos, ampliación de patología clínica, creación de la unidad funcional de UCI neonatal y UCI pediátrica, ¿no? Ampliación de terapia física y rehabilitación y de los almacenes de medicamentos, reordenamiento de la consulta externa y salas de procedimientos médicos, ¿no? Actualizar la estructura orgánica en los documentos de gestión en función a la unidad funcional que existen, ¿no? A mediano plazo, ver hemodiálisis, banco de sangre, terapia intensiva, unidad quirúrgica y unidad de cardiología y terapia intensiva, que ya se inició, pero obviamente no cumple estándares para hacer una autorización sanitaria y que la autoridad del Parlamento nos tenga que observar, ¿no? Y obviamente, entre lo que hemos mencionado también a largo plazo, hacer las nuevas infraestructuras que nos permitan resolver el problema que nosotros tenemos aquí en nuestra región Lambayeque, ¿no? Entonces acá mostrar al equipo, ¿no? Que si bien es cierto tenemos un elefante gigante que tenemos que empujar, sin embargo, decirles que el cambio no se impone, se construye, ¿no? Creo que todos los presentes acá estamos muy motivados y creo que desde donde nos encontremos con nuestros equipos técnicos vamos a empujar este elefante para levantarlo, ¿no? Y obviamente hacer que los servicios de salud sean accesibles y cerrar brechas, ¿no? Es una gran oportunidad. Agradezco al señor Clemens que nos ha permitido a nosotros este trabajo también con el Hospital Regional para poder trabajar. Decirles a los otros hospitales que nosotros ya tenemos los instrumentos que lo hemos estandarizado, hemos trabajado con la formuladora para hacer este levantamiento de información y también hemos utilizado la ficha técnica de categorización, que es un instrumento valiosísimo, ¿no? Que se trabaja por UPSS evaluando infraestructura, evaluando equipamiento, evaluando recursos humanos también y también los procesos de atención que se han implementado en las diferentes carteras de servicio de los hospitales. Bien, eso es todo lo que puedo presentar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Guillermo. También eh, tratar de ver cuál ha sido su aplicación, en todo el crimen, Yo creo para que se está cumpliendo con el objetivo, ¿no? Obviamente que eso es, doctor Percy, lo que se estaba buscando, ¿no? Cómo incluir los hospitales en el diagnóstico de brechas de la gerencia de salud y del gobierno regional como sede, ¿no? Porque nunca se mencionaba la problemática de los hospitales en los diagnósticos de brechas. Entonces creo que hoy día nosotros también como región estamos rompiendo un poco los moldes para tratar de que unidades de servicios como ustedes tienen, creo más de 32 o algo así, puedan también evidentemente tener información para los IOAR, que es uno de los problemas que pues, permanentemente estamos nosotros viendo, ¿no? Pero sin embargo, yo felicito la forma global como se está tocando el tema de los hospitales y creo que toca un tema muy fundamental que es la recategorización. Es como el licenciamiento de una universidad, ¿no? Te doy un tiempo y si no, yo te cierro como universidad, ¿no? Obviamente que este es un tema de carácter público. Entonces, por ahí creo que el gobierno regional y creo que nuestro gobernador, ya tenemos acá el jefe de la oficina de OPMI, va a llevar esta gran inquietud para darle más peso a este tema de los diagnósticos de brechas en los hospitales, ¿no? No sé, yo quisiera escuchar la opinión a través de nuestro director del hospital para saber qué es lo que piensan los directores de los otros hospitales, porque hoy día la reunión era un poco para estandarizar una metodología de cómo vamos a abordar este tema, entendiendo que el caso de Ferreñafe es un caso sui generis, también el de las Mercedes, pero tenemos que empezar a generar un documento, ¿no? Doctor, bueno, no para. Doctor Omar, si me permite una apreciación última que me olvidé. Sigue, pero. Continúa, Carlos.
Doctor Omar, sí, solamente decirles que, bueno, esto ha sido solamente un pequeño anuncio que hemos hecho nosotros. La idea sería hacer talleres, creo, con los hospitales que traigan su información para utilizar los diferentes instrumentos y formar equipos. Yo creo que este proceso lo debe liderar la Gerencia Regional de Salud, debería liderarlo, obviamente, y nosotros adherirse, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos adherirse al equipo técnico que se forme para hacer un levantamiento de información técnica, ¿no? Hacer un equipo multidisciplinario de todos los hospitales, hacer un solo equipo, o sea, no podemos estar levantando información porque no somos islas, porque cada hospital tiene un componente político y un componente de apasionamiento por mi hospital, ¿no? Y no hacemos un diagnóstico real, ¿no? Por ejemplo, el Hospital de Las Mercedes quiere ser un hospital del tercer nivel de tensión, de alta complejidad, y tiene una serie de ideas, pero no están aterrizadas en un tema técnico. Entonces yo creo que tiene que trabajarse en talleres que nos permita definir cuáles son las carteras de servicios que debemos proyectar para esta priorización de inversiones, definir cuál va a ser el plan médico funcional para cada uno de los niveles en un enfoque de red. Si no, vamos a tener duplicidad de funciones. Yo no puedo tener una UCI ginecobstétrica especializada en las Mercedes, en el Belén, en el regional, y obviamente triplicar la función, se incrementan los costos en salud y no hacemos efectividad en las prestaciones, ¿no? Y por lo tanto, no vamos a ser efectivos en la atención. Tenemos que hacer las prestaciones, hacer evaluaciones económicas en salud que nos permita hacer costo efectivas y que la costo-utilidad sea marcada básicamente en la inversión. Yo creo que a través del gobierno regional que está presente, se debe plantear que se haga un trabajo de acá permanente para hacer talleres que estandaricemos obviamente ese trabajo y que permita tener un buen producto básicamente para las inversiones que se visionen en los siguientes años, ¿no? Y no estar cambio de gestión y nuevamente inicia todo un proceso, empezamos a hacer y no tenemos una ruta. Esto, independientemente de quién esté, tiene que prevalecer ser sólido como instrumento técnico diagnóstico para incorporarse en el PMI. Gracias, doctor. Esos hospitales, los hospitales de la región, porque piensan, ¿no? Reunirnos para definir qué realmente cuál va a ser la cartera de servicio de cada hospital. Como dice el otro día, percibir, no podemos usar actividades, si no, nunca vamos a lograr cerrar esa brecha de cultura y todo creemos cultura por el tecnológico, por el humano. Pero ese fue el objetivo, ¿no? Pues, traer invitar a las Mercedes, invitar a Fuerteñafe, no al Belén, para realmente ver, sincerar nuestra cartera de servicio, por el primer paso, ¿no? Nos va diciendo de todos los días, ¿no? Hay que reunirnos y sincerar como tal para poder proyectar nuestra brecha. También nosotros, un equipo responsable liderado por un tanto, por Josefías y todo más, están trabajando, ¿no? Trabajando estos tiempos, ¿no? Y estos tiempos, trabajo como tiempos que han establecido, ¿no? Aunque un tiempo muy ajustado, ¿no? Ustedes como tal, me dieron primero hasta junio, pero creo que lo pasamos para mayo. Puede ser que considerar el tiempo, ¿no? Trabajo largo. Pero hay que partir, como dice el doctor, ¿no? Sentarnos los 4 hospitales, ¿no? Y trabajar con otras, si no, no vamos a lograr el objetivo. Cada uno va a presentar, que la UCI tiene costétrica, ¿no? Yo creo que es uno de los puntos que solicitamos como equipo, como personal, ¿no? Sí. Un acuerdo vamos a tomar, doctor, por demás. Ya. Bueno, yo felicitar al equipo porque se está trabajando, ¿no? Ustedes ya no se van, ¿no? Vamos avanzando, ¿no? Y vamos cumpliendo los objetivos conforme estamos planteados por el gobierno nacional. Bien, quisiera Sí, bien felicitar al equipo técnico del Hospital Regional. Veo que han hecho un buen diagnóstico. Sí, seguramente ustedes se han ido en este diagnóstico, en este proceso que han estado trabajando, seguramente se han encontrado con cosas nuevas que quizás no lo conocían, y eso es importante. No sé cómo estarán trabajando actualmente los demás hospitales. Tenemos al Hospital Las Mercedes, al Hospital Belén presente. No sé cómo estarán trabajando su equipo técnico, su proceso de diagnóstico de brechas, pero sí es importante y se va a plasmar en acta que cada equipo técnico, el cual ya han sido designados mediante resolución, ¿no? O memorándum, se reúnan para que puedan definir su cartera de servicios para que no haya duplicidad. Y otra cosa que es importante y que sí se le va a hacer llegar a la gerencia de salud, ¿no? Es el tema de la repotenciación del primer nivel de atención, porque eso creo que ese es uno de los problemas grandes que se está viendo, porque
a los hospitales vienen quizás por un dolor de muela, no de repente porque me dio una pequeña fiebre, ¿no? Entonces nosotros estamos yendo a los hospitales y estamos de repente mal utilizando los recursos del hospital, ¿no? Pudiendo atenderse en el primer nivel de atención nada más. Entonces, posteriormente, bueno, creo que tenemos que invitar a la gerencia de salud para poder llegar también a unos acuerdos con ellos y ver su diagnóstico de brechas y ver cómo lo están trabajando ellos. Entonces creo que es importante que los equipos técnicos del sector salud, entre hospitales y gerencia de salud, pues definan su cartera de servicios para que no haya ese tema de duplicidades. No sé cómo lo estarán trabajando los otros hospitales, me gustaría que intervenga, ya que tenemos aquí presente al director de las Mercedes y el equipo del Hospital Belén para escucharlos un poco cómo vienen trabajando su proceso de diagnóstico de brechas. Días. Sí, director del Hospital Regional, a este equipo de funcionarios, trabajadores de salud. De igual manera también al director del Hospital Belén Crescense, representación de nuestro gobierno regional de Lambayeque, representación de los trabajadores también, y a todos los personal de salud y trabajadores responsables de Guatemala. También saludar también al doctor Percy Morón, que está dirigiendo de hoy. Y bueno, pues sí es verdad, yo creo que primero debe haber un sinceramiento, no nuestro tipo de trabajo en los hospitales. Y esta es, como se dice, una política que está realizando el doctor Percy Morón para nosotros tener la reunión entre los 4 hospitales, como menciona el doctor Percy Morón, con la finalidad de que nuestro ente rector, que es a Jereza, pueda dirigir, pueda guiar, ¿no? En ese sentido también aquí está presente el doctor Delgado, también médico, los arquitectos de los PARS, también la profesión de recursos humanos de emergencia, de los hospitales Mercedes, Díaz. Y de esta manera, pues, abordar temas de vital importancia, pues ya se mencionó la recapitalización, pues que el hospital cumple ya 176 años de vida institucional, y de esta manera el tema de la brecha de recursos humanos, de infraestructura, falta de equipamiento, de esta manera yo de verdad estoy agradecido horas, ¿no? De décadas, de años, ¿no? Y necesitamos nosotros la retroalimentación de nuestro, lo vuelvo a repetir, de nuestro ente rectores, para nosotros continuar y sobre todo fortalecer nuestros, no solo Mercedes, sino nuestros hospitales. MINSA, no actualmente, y también de tal manera es salud, porque de una u otra forma somos las Vallecas. Bueno, agradecer de verdad por la invitación y estoy, ¿no? En espera, pues, para otra reunión, ya ingresar con nuestros funcionarios de cada hospital. Muy buenos días, gracias. Buenos días a todos, los escuelas del gobierno nacional, y todos los nombres presentes. Hablas del médico Elton Delgado, actualmente a cargo de entrenamiento. Pero estoy viendo algo que dice el doctor Díaz Morón. Yo llevo 20 años en el hospital y no tengo un diagnóstico que me ha tocado pensar. O sea, todo siempre se ha hecho esparso, cada unidad separada. De repente le falta empoderarse a la gerencia de salud para guiar este proceso. Sí, eso es lo que se ha hecho en el hospital regional, que se hace en todos los hospitales y en todos los centros de salud. Porque no podemos ir a la deriva. No sabemos cuánto estamos en realidad. Necesitamos este servicio, como se hablaba hace rato de de los servicios que brinda cada hospital, y se duplican o se triplican, o simplemente hay unidades que funcionan sin los especialistas necesarios. Entonces, el doctor Díaz, bueno, promoción de la universidad, es un especialista en ese tema, y lo felicito y espero que esto se poder de este proceso.
Reñafe. Elena, sí. Soy el ingeniero especialista en equipamiento hospitalario. Venido a representación porque se ha formado un grupo multidisciplinario, la unidad formuladora que se está encargando de hacer el levantamiento. También está un grupo que se va a encargar de recursos humanos. Es importante lo que se ha presentado hoy día porque se está trabajando, cada hospital se ha estado trabajando individualmente, ¿no? Y ahora es la oportunidad de que se trabaje en conjunto. De lo que